Bueno, dijimos que la población son 1000. Imaginemos que es otra cantidad, ¿no? Pero, bueno, sabemos que es otra cantidad de alumnos, pero vamos a poner que son 1000 alumnos, la población. Bueno, nos pide, aquí tenemos la fórmula y nos piden, pues, los elementos de la fórmula, que es n mayúscula, z mayúscula, la desviación estándar y el error. O sea, la población, lo que es el nivel de confianza, desviación estándar y el error. La población, ¿cuánto es? Pues son 1000. Son los 1000 alumnos que estoy yo estudiando. O que nos va a decir por acá también cuántos son. El nivel de confianza. Nivel de confianza era, aquí nos dice que es el 95%. Y para ese nivel de confianza, recuerden que tenemos un valor, pues ya fijo. Ok. Sí, ese es el resultado al que están poniendo ahí. Exactamente. Vamos a ver qué significa pues esa muestra. Bueno, la población son 1000 alumnos. Desviación estándar. No nos dice aquí cuál es la desviación estándar que quieren o que ocupan. Bueno, entonces vamos a poner la que es fija. Es 0.5. 0.5. Ya está ese valor fijo. Y es el más utilizado también. Luego la desviación, perdón, estoy mal. El nivel de confianza es 95%. Para 95%, si, como lo vamos a ver más adelante en las tablas, me dice que es 1.96. Es un valor también ya fijo para 95% de nivel de confianza. Luego la desviación estándar, aquí sí es 0.5. Es un valor fijo porque no nos están diciendo qué desviación estándar quieren o se requiere. Y el margen de error es del 5%. Si yo quiero representar 5% en número, es 0.05. Ese es el 5%. Entonces ya tengo los elementos para hacer la fórmula. La voy a hacer a mano. Voy a hacer primero la parte de arriba, esto que está aquí. Multiplicar el nivel de confianza al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado por la población. Lo voy a dejar aquí. Bueno, ¿cuánto es z al cuadrado? Bueno, es la población al cuadrado, o sea, 1000 y lo elevo al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado. ¿Cuánto vale? 0.5 y lo elevo al cuadrado. Y lo multiplico por n, que es la población, por 1000. Perdón, aquí me equivoqué, ¿verdad? La primera es z al cuadrado. Z es 1.96, perdón. ¿Sí? Z es el nivel de confianza, equivale a 1.96, que es z. Desviación estándar es 0.5 al cuadrado también. Y n, 1000, que es la población. Le doy enter. La parte de arriba de la división me da 960.4. Vamos a aumentarle otro decimal. 0.40. Luego, la parte de abajo. Se fijan, la parte de abajo es una suma. Voy a hacer primero la parte izquierda de la suma y luego voy a hacer la parte derecha. La parte izquierda me dice que es el error al cuadrado o el margen de error al cuadrado por n-1, la población menos 1. Entonces, hago la operación y me dice que es el error al cuadrado, o sea, 0.05 al cuadrado. Y eso lo voy a multiplicar por una resta que es n, o sea, la población 1000 menos 1. Ya tengo la parte de la izquierda de la suma. Voy a hacer la parte de la derecha. Z al cuadrado por sigma al cuadrado. Entonces sería 1.96, que es z al cuadrado, multiplicado por la desviación estándar al cuadrado, que es 0.5 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si lo paso para acá, bueno, eso es igual. La parte de arriba queda igual. Aquí voy a sumar 2.4975 más 0.9604. O sea, esto más esto. Ya tengo la parte de arriba de la división, la parte de abajo, y ahora sí hago la división.
960 entre 3.4579. Y me da eso que también les da a ustedes, 277.740825 y los decimales que gusten. Bueno, esa es la muestra, pero yo no puedo partir una muestra en .740825. ¿Sí? O sea que ese número lo tenemos que redondear. Se va a redondear, pues dependiendo al número entero más próximo. En este caso, como es .74, se redondea a .78. Si fuera 277.23, se va a redondear a 277. ¿De acuerdo? Aquí en Excel, bueno, simplemente le quito los decimales. Y ya se redondea. Entonces, yo voy a ocupar 278 muestras, o sea, 278 encuestas o 278 observaciones para una población de 1000 individuos o 1000 elementos. ¿Sí? Entonces, para yo hacer ese estudio estadístico que me dice que quieren conocer el promedio de calorías consumidas durante el día, ¿a cuántos alumnos tengo que entrevistar? A 278 alumnos, si son 1000. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el otro ejercicio? Es exactamente lo mismo, nada más que va a cambiar la muestra a 100,000. ¿Por qué 100,000? Porque yo quiero tomar una muestra de las 100,000 naranjas que va a ser representativa de todo el camión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso me va a dar un promedio que va a ser equitativo a la población, que es en promedio, o sea, todo el camión. ¿Sí? Y hago lo mismo, N. N son 100,000 naranjas. Z es el nivel de confianza. Nos pide que es el 95%, entonces ya sabemos que para 95% la tabla nos va a decir que es 1.96, fijo. No nos está diciendo la desviación estándar, entonces se la tengo que poner yo el valor que ya tiene como constante, 0.5. Y el margen de error, me dice que el margen de error es del 5%. Bueno, entonces yo sé que es 0.05, el valor numérico. Y hago la fórmula igual que la hice la otra. Voy a poner primero z al cuadrado, la parte de arriba de la edición, z al cuadrado por sigma al cuadrado por n. Entonces, z cuánto vale, 1.96, lo elevo al cuadrado. Luego lo multiplico por sigma al cuadrado, que es la división estándar. 0.5 cuadrado. Y luego por n, n es la población, son 100,000, por 100,000. Ya tengo la parte de arriba de la división. Si se fijan, va a ser casi lo mismo que el otro, pero van a ver que va a variar un poquito. Luego la parte izquierda de la suma. El margen de error al cuadrado es 0.05 al cuadrado por n menos 1. N vale 100,000 menos 1. Ya me da la parte izquierda de la suma. Ahora la parte derecha. Z al cuadrado por sigma al cuadrado. Entonces sería 1.96 al cuadrado por 0.5 al cuadrado, que es la desviación estándar. Ya tengo el resultado de la parte derecha. Ahora simplemente voy a hacer la división. Primero voy a sumar 149.99 más 0.9604. ¿Qué es esto? Y ahora simplemente hago la división de esto entre lo de abajo. Entonces, fíjame, a 383, que si le aumento los decimales, en realidad son 382.6936, etc. Pero lo redondeamos al entero más próximo. El más próximo es 383.
No puedo hacer 382.69 encuestas. Tiene que ser un número entero. Entonces, lo redondeamos al número entero más próximo y me dice que son 383 encuestas que tengo que hacer para 100,000 individuos. ¿Sí? Siempre y cuando esas muestras sean, pues compartan las mismas características como vimos al principio. O sea que si son puras mujeres mayores de 25 años, tienen que ser 383 mujeres mayores de 25 años con ciertas características que nos piden. Entonces, se fijan, la otra nos dio ¿cuánto? 278, ¿no? Sí, nos dio 278 para 1000. Y para 100,000 nos dio 383. O sea que es una diferencia de 100. Vamos a sacarlo. 105. ¿Se fijan? Para 1000 encuestas, digo, para 1000 individuos o 1000 de población, tengo que hacer 278. Para 100,000, tengo que hacer 383, que en realidad entre 1000 y 100,000 hay una diferencia de 105 encuestas o 105 observaciones, que no es mucho. Si se fijan, no es exponencial. Exponencial quiere decir que si son 1000 y para 1000 me dio 383, no voy a multiplicar 383 por 100 para que me dé 100,000, porque serían un montón de encuestas. ¿Cuántas serían? Esto por 100. Estos fueron para 1000, entonces para 100,000 por 100. No voy a hacer 38,000 encuestas, ¿verdad? Sería imposible. Es por eso que una de las propiedades del muestreo es de que entre más grande sea la población, la muestra sí va a ir creciendo, pero no proporcionalmente, sino que va a ir creciendo de poco en poco hasta que llegue un momento en que se estanca. Y aunque sea demasiado grande la población, siempre va a ser el mismo número de muestras. Para este nivel de confianza y para este margen de error. No va a ser lo mismo, no van a ser las mismas encuestas, por así decirlo, para un margen de error del 1% y un nivel de confianza del 99%. Van a ser más, ¿sí? Pero tiene la misma característica de que entre más grande la muestra, como quiera, no va a ir aumentando mucho. Y bueno, eso lo podemos ver en una tabla. Déjenme ponérselas. Esta fórmula, si nos vamos a números así como 10, 100, 1000, ese tipo de números, pues podemos tener nosotros esta tabla. Permítanme. Ok, esa tabla que tienen en la pantalla, esta. Si se fijan, para 1000, ¿cuánto nos dio? 278. Si se fijan, la muestra necesaria para 1000 de universo son 278, o lo que representa el 27.8% de la población. Luego lo calculamos para 100,000, si se fijan también nos da 383. Eso representa solamente el 38%, 0.38% de toda la población. Si nos vamos más adelante para 1,000,000, si se fijan solamente aumenta una. O sea que entre 100,000 y 1,000,000 aumenta una encuesta más. Entre 1,000,000 y 10 millones aumenta también uno. Pero ya de 10 millones en adelante, y se fijan, si me voy hasta los 100 millones, es la misma muestra. O sea, podría decir yo aquí que más o menos, bueno, podría decir que a partir de los 10 millones, perdón, hacia adelante la muestra sería la misma. Bueno, habría que calcular, por ejemplo, 5 millones, a ver cuánto nos da. A lo mejor también nos da 385. Hay que saber a partir de cuándo
ya es fijo. Pero aquí, al menos en esta tabla, a partir de 10 millones en adelante la muestra va a ser la misma. O sea que yo con 385 encuestas puedo hacer un estudio de 10 mil millones, de 5 mil millones, de 1,000 millones. ¿De acuerdo? Pero esta tabla, como les digo, es solamente para nivel de confianza de 95% y margen de error de 5%. Esta tabla cambiaría si fuera otro nivel de confianza y otro margen de error. Estos de 95% y 5% son los que más se utilizan en los estudios estadísticos. Es el más común que se utiliza. Casi siempre como ustedes vean tablas estadísticas o gráficas estadísticas, lo que van a ver en la parte de abajo es de que representa, los datos ahí representados tienen un nivel de confianza de 95% y 5% de error. Ya les dije por qué hacen más este estudio, porque es el que menos muestra ocupa. Igual si lo subo al 9% de margen de error, pues va a ser un poquito quizá menos, ¿sí?, de muestras. Pero bueno, eso es para números, por ejemplo, si fueran 10, 100, pero si quiero, por ejemplo, tengo un universo de 643 individuos, pues va a ser un número entre este y este, ¿no? Entre 80 y 278. Esos son para números que ya establecí aquí. Pero eso es simplemente para que se den una idea que a partir de un número de universo ya no suben las encuestas o las observaciones. Y lo otro que también quiero que recuerden es de que esto se aplica siempre y cuando la muestra sea representativa del universo, o sea que compartan las mismas características. Si no, no va a ser un estudio confiable. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? No, profe, Ok, ninguna. muy bien. Muy bien. Entonces, esos son, bueno, eso sería la forma en cómo nosotros obtenemos la muestra. Entonces, en este caso, ustedes ya saben, bueno, más adelante vamos a ver lo de las tablas para otros niveles de confianza, pero como les digo, ese es el que más se utiliza. En lo que viene siendo su evaluación, lo que van a hacer en equipo, pues como les comentaba al principio, ustedes van a hacer el muestreo, ¿sí?, con ciertos niveles y errores de confianza que se les pida. Hacen el muestreo, recolectan los datos y una vez recolectados los datos van ustedes a aplicarle un estudio estadístico descriptivo y al final emiten su conclusión. Todavía no sé si se los voy a dejar yo o se los dejo a ustedes, que ustedes hagan el estudio que ustedes gusten. Ya me lo presentan y yo les digo si está bien así, lo que quieran hacer o le agreguen otras cosas o lo cambien. Yo creo que se los voy a dejar a ustedes, a su decisión. Entonces, todavía no les digo cuándo es. Cuando les diga, van a tener una semana para hacerlo, pero para que vayan pensando qué tipo de estudio quisieran hacer, ¿sí? Y un estudio, pues, que podamos hacer desde casa. No sé, se puede utilizar lo que son las formas de Google que tienen ustedes ahí, hacer una encuesta o hacer una encuesta entre sus contactos de Facebook, ¿sí? No sé, pueden hacer una encuesta virtual también. Pero, como les digo, deben de compartir las mismas características dependiendo del estudio que vayan a hacer. Bueno, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Que ya forma parte de la siguiente sesión, o sea, la siguiente hora. Bueno, seguimos con lo que son las técnicas de muestreo.
En esta sesión vamos a continuar con las técnicas de muestreo. Y dentro de lo que son las técnicas de muestreo tenemos dos tipos de técnicas. Ya vimos lo que era una muestra y cómo calcular el tamaño de la muestra. Ahora las técnicas que podemos nosotros utilizar para nuestro muestreo. Hay dos técnicas principales, que son las técnicas de muestreo no probabilístico y las técnicas de muestreo probabilístico. Las muestras no probabilísticas son aquellas en las que nosotros desconocemos la probabilidad de cada elemento. Cuando nosotros vayamos a seleccionar elementos de la población, cuando es un muestreo no probabilístico, pues la probabilidad no es la misma para todos de que lo podamos seleccionar. Este tipo de muestreo se basa principalmente en el juicio del investigador, no se va a basar en la suerte, no se va a basar en el azar. O sea que si yo quiero hacer un estudio, lo voy a hacer casi como quien dice a mi conveniencia, o a quien yo quiera encuestar, no a razón de la suerte. ¿De acuerdo? O sea, yo ya sé con quién voy a ir y a quién voy a encuestar. Entonces sería a mi juicio, o a quien yo quiera, ¿no? Ahora, ¿qué razones hay para utilizar este tipo de muestreo? Por ejemplo, cuando la población o algunos elementos de la población no están disponibles, o que toda la población no esté disponible o no quiera participar. ¿Sí? La otra, cuando se pone en peligro la integridad física, mental, anímica, etcétera, de una persona. Imagínense que una persona, no sé, tiene una enfermedad contagiosa y nosotros vamos a hacer un estudio acerca de esa enfermedad, pero pues la persona no está dispuesta a participar, no quiere participar, o no se siente bien en ese momento para participar, o nosotros ponemos en riesgo su salud por querer que participe. En este caso tenemos que hacer muestreo no probabilístico. O cuando hay, por ejemplo, una opinión, por ejemplo, ¿por qué partido vas a votar? Pues quizá la persona tampoco esté dispuesta a participar. O está en peligro la integridad física, ¿qué tal si lo están escuchando los del partido o no sé, las personas por quien tiene que votar? Pues también es una razón más por la que se debe hacer el muestreo no probabilístico. O cuando nosotros a nuestro juicio escogemos cierto tipo de personas. Por ejemplo, no sé, voy a hacer un estudio acerca del tinte para el pelo, ¿sí? Pero yo sé a quién voy a encuestar. O sea, yo voy a encuestar a las personas que yo vea que se pintan el pelo de determinado color. O sea, ya es a mi juicio, ya es a mi conveniencia como lo estoy escogiendo, no es al azar. Porque yo podría decirle a cualquier persona que pase, ¿te tiñes el pelo? No, ok, no se tiñe el pelo. ¿Sí? Pero si el estudio lo hago solamente con personas que yo sé que se tiñen el pelo, pues ya es a mi conveniencia o a mi juicio. Y es un estudio no probabilístico, porque no comparten la misma probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Y qué técnicas puedo utilizar yo con el muestreo no probabilístico? Pues dos ya los dijimos, el de conveniencia y el juicio. El de conveniencia es cuando yo estudio o tomo la muestra de quien a mí me conviene. Por ejemplo, lo que les decía, de quién se tiñe el pelo. Pues yo voy a escoger nomás de la muestra de las gentes que se tiñen el pelo y de ahí saco mi muestra. O de toda la población yo puedo decidir, por ejemplo, en una sala de cine. Si yo quiero saber, por decir, qué tamaño de palomitas consumes cuando ves una película, pero yo solamente me voy a una película y no tomo la muestra a todos.
O solamente le tomo la muestra a quien sé que come palomitas. Porque quizá pueda, si fuera al azar, quizá me van a decir, yo no como palomitas o no me gustan. O yo mejor compro un hot dog, o no sé. Entonces, cuando esa conveniencia es porque yo ya sé a quién voy a entrevistar. ¿Sí? Y a mi juicio se puede decir que es más o menos lo mismo. Al juicio del investigador es de acuerdo a mi experiencia, a mi criterio. Por decir, si yo trabajo en el Seguro Social y soy un doctor y quiero hacer una investigación acerca, no sé, de qué será, de si los doctores se lavan o se limpian las manos con gel antibacterial antes de entrar al hospital, por así decirlo, un estudio de esos. Pues yo solamente le voy a hacer el estudio a los doctores del Seguro Social, ¿sí? Porque son a mi conveniencia, porque los tengo ahí, porque están ahí conmigo, ¿sí? O de mi departamento, si es un departamento de una empresa. No lo voy a hacer con otra empresa o con otra universidad o con otro sector de la salud, ¿sí? O instituciones de salud. Ya lo hago a mi criterio, a mi experiencia también. Cuando es por cuota, ¿sí? Nosotros vamos a decidir a nuestro juicio y conveniencia también a quiénes vamos a estudiar, que compartan una característica. Y esa característica se le conoce cuota. Por ejemplo, el género, si es hombre o mujer, el nivel socioeconómico, la edad, la nacionalidad, religión, ¿sí? Por ejemplo, yo no voy a ir a hacer una encuesta acerca del budismo en una iglesia católica, porque no, o sea, tiene que ser la cuota o tiene que ser la característica donde deba de ser, ¿sí? Y ahí es donde voy a hacer el estudio. Entonces sería no probabilístico, porque igual yo puedo ir a la calle y preguntarle, oye, ¿qué religión practicas? No, pues esta, el otro, y no va a caer dentro de los parámetros que yo estoy investigando. Es cuando es una cuota. Y la bola de nieve es cuando imagínense que yo hago una encuesta, o el investigador, el encuestador hace una encuesta, unas preguntas, y dentro de las preguntas le digo a la persona, por ejemplo, si una de las preguntas es si tiene adeudos con el banco o con su tarjeta de crédito, yo a la persona que estoy encuestando le pregunto, oye, ¿y conoces a alguien que también tenga problemas? No, pues sí, fíjate, conozco a 3 personas. Entonces, esas 3 personas voy y las encuesto. Y esas 3 personas me dan el nombre de otras 9 personas y voy y las encuesto. Y así se va como una bola de nieve. O se le llama así bola de nieve. Se va incrementando, incrementando, pero no es al azar tampoco. No es a la suerte, sino que yo le pregunté a quién conoces y él me mandó con la persona que conoce. ¿Sí? Entonces ya es a conveniencia, a juicio de lo que es el investigador, cuando es el muestreo no probabilístico. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, sí tiene ventajas. Por ejemplo, el recurso humano que yo voy a ocupar para tomar la muestra o para encuestar va a ser muy poco. ¿Por qué? Porque es a mi juicio, es a mi conveniencia. Yo sé con quién tengo que ir. Yo le puedo decir a mis encuestadores, vayan a tal lugar o vayan con tales personas y a eso los entrevistan. Y pueden utilizar cualquier técnica, bola de nieve, cuota, juicio, conveniencia. Otra ventaja es que no se requiere capacitar el personal. Voy a tener, pues, poco personal, pero no hay necesidad de capacitarlos porque yo les voy a decir como investigador qué es lo que tienen que hacer y a dónde tienen que ir. El costo del estudio es menor en dinero. Pues sí, porque hay menos gente. Y yo sé, por ejemplo, no voy a gastar en transporte, no voy a gastar en otros gastos, porque yo sé a dónde ir y con quién ir. Y se minimiza el tiempo requerido para el estudio de igual manera, ¿sí? Esa es mi conveniencia, es menos el tiempo que voy a requerir. Desventajas, la gran desventaja es que la muestra que yo obtengo de un estudio no probabilístico no es representativo de la población, ¿sí? Si yo hago un estudio no probabilístico de, por ejemplo, lo que vimos ahorita de los doctores, se limpia las manos con gel antibacterial antes de entrar al hospital y solamente lo hice
el estudio con mis doctores ahí que tengo como amigos o en el mismo departamento, en el mismo hospital, pero no lo hice con los demás hospitales, entonces es un estudio que no representa toda la población de doctores. ¿Me explico? Entonces no es representativo el tamaño de la muestra, ni la muestra es representativa de la población. Entonces no es correcto utilizarlas para hacer inferencias o para tomar una decisión o una conclusión, ¿sí?, acerca de todos, sino solamente la muestra. Va a ser representativo de la muestra nada más, no de toda la población. Y por consiguiente, si yo quiero aplicar técnicas estadísticas de tipo inferencial, que es lo que vamos a ver en tercera unidad, no lo voy a poder hacer porque no son datos válidos. No tienen el nivel de confianza que yo requiero para poder hacer un estudio bien hecho. Y bueno, la otra de las ventajas es de que quedan fuera del proceso de selección de la muestra o de hacer encuestas, zonas peligrosas, que tengan mucha delincuencia o lugares a los cuales yo no pueda llegar. También quedan fuera del estudio. Imagínense que yo quiero hacer un estudio acerca de el índice delictivo en Ciudad Victoria. Pues, ¿a dónde me tengo que ir? Me tengo que ir a lugares donde haya índice delictivo para poder hacer encuestas y que mi estudio sea representativo. Pero pues, es muy riesgoso no ir para allá, entonces no lo voy a hacer. Tengo que hacerlo no probabilístico. Pero ya vimos que el no probabilístico no es representativo de la población. ¿De acuerdo? Lo puede hacer, pero solamente va a representar a la muestra. Representa solamente la muestra. Y por otra parte, el muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico se le llama así porque aquí sí conocemos la probabilidad de cada uno de los elementos de la población para que sean elegidos y formar parte de la muestra. Por ejemplo, si yo tengo 100 individuos en el universo, todos tienen 1 sobre 100 de probabilidad de ser elegidos, ¿sí? Todos van a tener la misma probabilidad porque yo puedo escogerlos al azar o por suerte y todos van a tener la misma probabilidad. Es como cuando hacen una rifa en una tómbola. Si la tómbola tiene 100 boletos, todos van a tener la misma probabilidad de ser el ganador, ¿sí? En el no probabilístico, pues no puedo hacer eso, porque solamente es un sector, o a mi juicio, donde tomé la muestra. Bueno, esas muestras, dentro de lo probabilístico, se van a elegir al azar, a la suerte. Y también hay diferentes técnicas para poder, pues, tomar la muestra de la población de manera aleatoria o de manera al azar. Las que se emplean con mayor frecuencia. Bueno, una de las que más se emplea es esta, la de muestreo aleatorio simple. ¿Por qué? Porque es más sencillo de utilizar. Y por eso se utiliza casi siempre en todos los estudios. Va a utilizar 2 técnicas de selección. Bueno, así los llaman, ¿no? La urna y la tabla de números aleatorios. La urna es como cuando nosotros metemos a la urna o a la tómbola, por así decirlo, podríamos decir que es una tómbola, metemos diferentes objetos, esferas, tarjetas, papeletas, boletos, lo que sea. Esos elementos van a ser identificados con un código que establece el investigador. En este caso, si son boletos, pues es el número de boleto, ¿sí? Si son canicas, pues es el color de la canica. No sé. Bueno, aquí me dice que la urna, los objetos tienen que ser físicamente idénticos a fin de que todos los elementos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Podríamos decir que el boletito tiene que ser cuadrado, todos tienen que ser del mismo tamaño o doblados de la misma manera, por así decirlo. De este modo se dice que todos los objetos son equiprobables, o sea que tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y formar parte de la muestra, ¿sí?
Entonces, esto no es otra cosa más que, por ejemplo, si yo quiero hacer una encuesta, la encuesta la tengo que hacer con muestreo aleatorio simple. Yo me voy, por ejemplo, a una plaza y voy a hacer un muestreo que va a ser al azar con las personas que quieran participar. ¿Sí? Hago la encuesta, pero aquí, por ejemplo, en la urna nos dice que los objetos tienen que ser físicamente idénticos. Si son personas, pues no van a ser físicamente idénticas, ¿verdad? Si son personas, tienen que compartir las mismas características del estudio que yo quiero realizar. ¿De acuerdo? Si en mi estudio va a ser realizado a mujeres con una estatura mayor a 1,80, pues yo voy a identificar, por ejemplo, quiénes son esas mujeres mayores de estatura de 1,80. ¿Sí? Y hago la encuesta. Pero si lo hago de esa manera, sería no probabilístico porque yo las estoy escogiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacerlo al azar. Yo no me voy a poner a medir o más o menos a tantearle, mira, ella sí mide 1,80. Hay que entrevistarla. No. Si es mujer, o sea, comparte una característica. Ahora quiero saber al azar si las mujeres que yo entrevisto miden más de 1,80. Por decir algo, puede ser cualquier estudio. Pero es aleatorio, es al azar. ¿Sí? O sea que compartan las mismas características del estudio que estoy realizando. Eso se le puede conocer como urna. En los ejercicios que estuvimos haciendo nosotros ya les daba unos números. Igual también hicimos creo que el cuatrimestre pasado, les enseñé una fórmula en Excel que se llamaba aleatorio entry, que precisamente era para poner números entre un número y otro al azar. Por ejemplo, para las calificaciones de 60 a 100. Y me ponía un numerito ahí. Bueno, ese mismo programa como el Excel, como el SPSS o otros, puedo generar números aleatorios y con esos números aleatorios poder ya hacer mi estudio, dependiendo del estudio, ¿verdad? Entonces no es otra cosa más que generar datos o generar elementos para la muestra. ¿Sí? Pero si estamos hablando de que queremos hacer un estudio, necesitaría yo los datos para ver de esos datos cuáles salen aleatoriamente o al azar. ¿Sí? Imagínense que yo les quiero subir un punto al que salga al número que salga de su matrícula, por ejemplo. Si sale el número de su matrícula, tienen un punto extra, pero va a ser al azar, va a ser aleatorio. Creo que ya lo hicimos, ¿no? Con los números de equipos, que les hice un programa ahí, que sale automáticamente el tema que les tocaba. Algo así. Entonces, si ya tengo, por ejemplo, mi universo, que en este caso son todos los alumnos de probabilidad y estadística, y tengo su número de matrícula, pues yo hago funcionar algo aleatorio y saco un número al azar. Y ese es el premiado, por así decirlo. O genero números al azar para poder comenzar un estudio probabilístico. Es el que más se utiliza. Y, por ejemplo, el que más se utiliza también dentro de lo que viene siendo el muestreo probabilístico es el sistemático o muestreo sistemático. Aquí, bueno, en el muestreo al azar o aleatorio, ¿sí? No es necesario conocer el tamaño de la población. Puede ser cualquier número de población. Pero en el sistemático sí necesito saber qué tamaño tiene la población. O sea, que la población sea finita, que tenga un fin. Entonces vamos a obtener la muestra. ¿Sí? Para yo poder saber el muestreo, ¿sí? A cada elemento lo voy a identificar con un código. Ordenamos de forma ascendente o descendente, como más nos convenga, y calculamos el késimo elemento de la población con esa fórmula que está ahí. ¿Qué significa K?
K significa el intervalo de selección de cada elemento. Si el valor de K no es un número entero, entonces se toma el entero más próximo a n entre n minúscula. Después debe elegirse un elemento entre 1 y K de manera aleatoria, al cual se representa como P, o es el elemento base. A partir de él se inicia el muestreo sistemático. O sea, esta formulita lo que hace es de que, por ejemplo, si yo tengo 100, bueno, primero necesito una población finita. Si tengo 100 individuos, a cada individuo le voy a poner un número, por ejemplo, del 1 al 100. ¿Sí? Bueno, ya tengo a los 100 individuos, o en este caso a los 100 alumnos con sus matrículas, y las voy a ordenar de manera ascendente o descendente, como yo quiera. ¿Sí? Ya que las puse de manera ascendente o descendente, ¿sí? Voy a calcular el valor de K. El valor de K se calcula con N, que son 100, entre el tamaño de la muestra que yo vaya a querer o que tenga, ¿sí? O que quiera elegir. Ya vimos cómo calcular el tamaño de la muestra. Bueno, el valor de N lo ponemos ahí. ¿Y qué va a representar K? ¿Sí? K, por ejemplo, si nos da el número, por decir, no sé, nos da el número 3.75 que nos dé. Entonces, al igual que como vimos anteriormente, es el número entero más próximo. Si es un 3.75 sería un 4. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces voy a elegir un número entre 1 y 4. No sé, y al azar me sale que es el 2. Ah, bueno. Entonces ese es el primero de mi muestra, el 2. ¿Sí? ¿Me explico? Ok, ya me salió el 2, entonces ya no comienzo del 1. Ahora voy a comenzar de el 5, porque fue del 1 al 4. Ahora del 5 hasta el otro número, que son 4, hasta el 9. Entonces, entre 1 y 9, aleatoriamente, ¿qué número me sale? ¿No? Me salió el 7, ok. Ya llevamos el 2 y el 7 dentro de la muestra. Es el muestreo sistemático. Numerar a los elementos con un número o un identificador, bueno, en este caso un número, ¿sí? Sacar la fórmula y voy a calcular un número entre 1 y ese número de manera aleatoria. ¿Sí? Y ese número es el base, o sea que vamos a ir de 4 en 4. El siguiente, el muestreo estratificado. Se va a realizar en dos pasos. Primero, la población la dividimos en subpoblaciones. A esas subpoblaciones se les conoce como estratos. Y los elementos de ese estrato son seleccionados mediante un procedimiento aleatorio, o sea, con el procedimiento que vimos al principio. Muestreo aleatorio simple. Puede ser sistemático también, pero el más sencillo es el simple. Bueno, ¿cómo es esto? Por ejemplo, si yo tengo una población otra vez de 100 individuos, yo puedo partir en dos subpoblaciones, de 50 una y de 50 la otra, o en 4 estratos de 25 cada uno. Y a cada estrato, a esos 25, de cada uno de los estratos, a esos 25, le voy a aplicar un procedimiento aleatorio, que puede ser sistemático, puede ser aleatorio simple, para ir escogiendo la muestra. ¿Sí? Imagínense que yo quiero hacer un estudio en la UPB y la población, bueno, son todos los alumnos de la UPB. Entonces yo voy a hacer un muestreo estratificado. Voy a partir a toda la población en matutino y vespertino. Entonces me voy al turno matutino y aplico, por ejemplo, el muestreo simple. ¿Sí? Dependiendo del tamaño de la muestra, yo hago las muestras que dijimos que para 100, ¿cuántas eran? No, dijimos para 1000, ¿verdad? Imagínense que son 1000, eran 278. Bueno, hago la mitad en la tarde y la mitad en la mañana. ¿Sí? Y lo hago con el muestreo aleatorio simple, o sea, con encuestas.
a quien yo vaya viendo, hago la encuesta. Y así es como saco la muestra. Y bueno, como les digo, son estratos, los divido en dos subpoblaciones y saco el tamaño de la muestra de cada una de esas subpoblaciones. Y el de conglomerados es muy parecido. Igualmente la población se va a dividir en subpoblaciones. Imagínense, matutino y vespertino. Esos se van a llamar conglomerados. ¿Sí? Luego se va a sacar una muestra aleatoria, que puede ser aleatorio simple o sistemático, ¿sí? Para sacar la muestra de cada uno de los conglomerados. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, imagínense que yo saco dos conglomerados, matutino y vespertino. El muestreo por conglomerados de una etapa es cuando la muestra se incluyen a todos los elementos del conglomerado. Entonces, si es un muestreo por conglomerados de una etapa, yo voy a tener que tomar como muestra a toda la mitad de la población, o sea, los de la mañana, a todos. Esa va a ser mi muestra. O sea que tendría que encuestar a todos los de la mañana, ¿sí? Y a todos los de la tarde, a los dos conglomerados. Pero si es un muestreo por conglomerado de dos etapas, es cuando a cada conglomerado, por ejemplo, turno matutino y turno vespertino, se extrae una muestra probabilística de elementos. ¿Sí? O sea que yo voy a poder extraer una muestra de todos los de la mañana y una muestra de todos los de la tarde. Y hacer un muestreo por conglomerado de dos etapas. Imagínense que en la tarde me sale una muestra de 125 y en la tarde me sale una muestra de 140. ¿Sí? Entonces serían 265 encuestas que tengo que hacer. ¿Sí? Pero como les digo, dependiendo la población, dependiendo el tipo de estudio también, es la técnica de muestreo que podemos aplicar nosotros. Y como les digo, la más utilizada y la que es más sencilla es la primera, la técnica de muestreo aleatorio simple. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Las otras son más, ¿cómo les diré? Más exclusivas de ciertos estudios o de ciertas poblaciones. Entonces, para hacerlo más generalizado y más sencillo, vamos a utilizar este tipo de muestreo probabilístico, el muestreo aleatorio simple. Es donde van a ser ustedes capaces de realizar encuestas, preguntas, observaciones, etcétera, para poder sacar nuestra muestra o calcular nuestra muestra. ¿De acuerdo? No sé, imagínense que van a hacer un muestreo o quieren sacar un estudio de algo, de todos sus contactos de Facebook. Bueno, van a tener que sumar todos los contactos de Facebook que tengan ustedes. Por ejemplo, si son 5 en el equipo, ¿cuántos contactos de Facebook tienen cada uno de ustedes? Lo suman y esa sería su población. Entonces ya calculan el tamaño de la muestra y ya teniendo la muestra, aplican alguna de las técnicas. ¿Sí? Pero eso ya hasta que tengan la población, o depende del estudio que ustedes vayan a querer realizar.